Okay? So, okay, ahora sí. You ready for the Word of God? Yes. Okay. Today we start a mini series based on the book of Psalms. Entonces comenzamos una serie en el libro de los Salmos. And the series is titled Searching Words to Speak to God. Y el título es Buscando palabras para hablar con Dios. Have you ever found yourself short of words when you're speaking to God? ¿Alguna vez no saben qué decirle a Dios cuando están orando, hablando con Él? I guess under normal situations we probably use the same words, right? Generalmente repetimos las mismas palabras. We worship you, Lord, Te adoramos, the Señor. Lord of the heavens and the earth. El Señor del cielo y de la tierra. Otros son más atrevidos, papito lindo. Some call Him Daddy. Right? Right? Some others are just like Lord, Señor, others Father. Padre. But what about those times when your life is upside down? Pero ¿qué sucede en esos tiempos donde nuestra vida está volteada al revés? When everything is going wrong. Cuando las cosas no van bien, todo va mal. When everything seems to be happening for the worst. Cuando todo parece que va de mal en peor. When your family member has died. Un familiar ha muerto. When you just got fired. Cuando te acaban de despedir del trabajo. When you just got cussed out. Cuando fuiste rechazado. No, que te lamentaron. Oh, okay. What about those times, right? Eso? ¿Qué pasa en esos tiempos? Wouldn't you? We need to find words to speak to God in those times. También necesitamos buscar palabras para hablar con Dios en esos momentos. Because one thing about David and the psalmist is this. Porque algo acerca de David y los salmos es esto. No matter what he was going through or they were going through, No importa qué estaban atravesando. they always knew that their only answer was to go to God. Sabían que la única respuesta era ir a Dios. Even if the words were lacking. Aún si no tenían palabras para expresarse. But this series will teach us some words to speak to God. Pero esta serie nos va a enseñar algunas palabras para podernos dirigir a Dios. So we're going to be searching in the book of Psalms for words to speak to God. Así que vamos a estar buscando en los salmos palabras para hablar con Dios. I love preaching from the book of Psalms. Me encanta predicar sobre el libro de Salmos. But I find it that it's very hard to preach from the book of Psalms because sometimes the words fail me. Pero a veces es difícil predicar de los salmos porque me faltan palabras. Because sometimes there's weird things happening in the Psalms. Porque a veces están sucediendo cosas extrañas en los salmos. One of the Psalms says, God, I ask that you would smash their babies against the wall. Por ejemplo, uno de los salmos dice, Señor, estrella a sus niños contra la pared. Right? How do you preach that? ¿Y cómo predica sobre eso? I think that many of us like to quote the Psalms, right? We love quoting the Psalms. Muchos de nosotros nos gusta citar los salmos. My kids, they learn how to read in Spanish reading Psalm 23. Mis hijos aprendieron a leer español usando el Salmo 23. I don't know if at the end they learn how to read or they just memorized it in Spanish. No sé si realmente aprendieron a leer o solo se lo memorizaron en español. But those were the first words they ever literally put together en español to make cohesive worship to God. Pero esas fueron las primeras palabras que ellos aprendieron a hablar en un enunciado a Dios. So why is it hard to preach from the Psalms? Because the content is praise. ¿Y por qué es difícil predicar de los salmos? Porque el contenido es alabanza. a The Dios. Psalms are also very rustic. También son un poco rústicos. They're not as refined as we think they are. No son tan refinados como pensamos que pueden ser. Also, the Psalms are very real. También los salmos son muy reales. The content also expresses joy at one moment, and then it's expressing deep pain and deep sorrow. En un momento los salmos expresan alegría y luego se va rápidamente al lamento y al dolor. So, for these and for many reasons, I find it difficult to preach from the Psalms, even though I love preaching from the Psalms. Entonces, por esta y muchas otras razones, me es difícil predicar de los salmos, aunque me encanta predicar sobre este libro. We can't start a series preaching on the book of Psalms without first going through the gates. No podemos ser serios acerca de predicar sobre los salmos si no entramos por la puerta.
So, you know, the book of Psalms has 150 Psalms. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos. And these Psalms were meant to be sang publicly. Y estos salmos su intención era que fueran cantados públicamente. So they're not necessarily to teach us theology or doctrine, but to worship God. Entonces no es tanto para enseñarnos doctrina o teología, sino para adorar a Dios. But for some reason, out of 150 Psalms, Pero por alguna razón de estos 150, the people that put together the canon of scriptures, aquellos que pusieron este libro, que lo organizaron, it pleased God to have Psalm 1 and Psalm 2 at the gate. le agradó a Dios que fuera el Salmo 1 y el 2 que fueran como entrada a este libro. So this is the picture that I want you to have in your head. I want you to imagine this giant, massive iron gates. Así que quiero que se imaginen, por favor, ahorita unas puertas gigantes hechas de hierro. I don't know, do we have those gates? Yeah. Just imagine these gates. This is the Psalm gate. And on one side is Psalm 1, and on the other side is Psalm 2. Entonces, como está en la pantalla, en un lado estaría el Salmo 1 y en el otro el Salmo 2. Before we go in to worship mode, let's say, Entonces, antes de que entremos a ese modo de alabanza a Dios, what the psalmists are saying, what this is teaching us is that we have to go through these gates. entonces los Salmos 1 y 2 nos enseñan a que tenemos que ir a través de estas puertas. So what do these gates teach us? Because they're not meant to keep us out. Entonces, ¿qué nos enseñan estas puertas? Porque no es para mantenernos afuera, But they're meant to teach us something sino para enseñarnos algo. as we go into the presence of God, Conforme vamos a la presencia de Dios, as we come in to worship Him. conforme vamos a adorar a Dios. So let's look at that. Así que vamos a ver qué es. So Psalms 1 and 2, Entonces, Salmo 1 y 2, sometimes we are used to reading them by themselves, Psalm 1 and Psalm 2. estamos generalmente acostumbrados a leerlos separados, el 1 y después el 2. But in reality, theologians believe that these are one unit. Pero en realidad los que han estudiado piensan que es una sola unidad, un solo salmo. We know that Psalm 2 was written by David because the book of Acts tells us that David wrote it. El Salmo 1 sabemos que El lo Salmo escribió, el Salmo 2 que lo escribió David, porque el libro de los Hechos así no lo dice. Psalm 1, we have no idea who wrote it, but we assume that it's David. El Salmo 1 no sabemos quién fue, pero asumimos que también fue David. Because if he wrote Psalm 2, then it's only obvious that if they're together, that he should written Psalm 1. Porque si escribió el Salmo 2, entonces pues lo lógico es que haya escrito también el primero. So the way I like to imagine these Psalms are like a gate through which all worshipers must go through to begin their journey to worship. So we Entonces, all have to go through these gates. Me gusta imaginarme estos salmos como puertas a través de las cuales tenemos que atravesar para empezar a adorar a Dios. So the question that you should be asking yourselves is, why? Entonces tienen que preguntarse ¿por qué? Why these two Psalms? Out of 150 of them, why these two? ¿Por qué de estos 150 salmos se escogieron estos dos primeros? So with that in mind, please stand for the reading of the Word of God. Marisol's going to read it in Spanish. If you read in English, I think you can follow along on the screens. Yes, Ana? Entonces yo lo voy a Okay. leer en español. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amen. Todos vamos a orar. Let's pray. Lord, thank you for your word. Señor, gracias por tu palabra. Thank you because through it, your Holy Spirit marks words which we can use to talk to you. Gracias porque a través de ella tu Espíritu Santo marca palabras con las que podemos hablarte. Thank you because your word marks the correct way for our lives. Gracias porque tu palabra marca el camino correcto para nuestra vida. Help us to stay in that way. Ayúdanos a permanecer en él. Todos juntos. All together. Allow us to live in your word Ayúdanos a vivir en tu palabra until your word lives in us. hasta que tu palabra viva en nosotros. And help us to bring the truth of your word Y ayúdanos a llevar la verdad de tu palabra to every corner of our lives. a cada rincón de nuestra vida. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar su lugar. So if you study the passage in your life groups, you kind of have an idea of what we're talking about. Entonces, si estudiaron este pasaje en sus grupos de vida, ya más o menos tienen una idea. Or you probably have a really, really good idea, O quizás ya saben muy Right, Covina? bien el tema. right? If you don't have a life group, I encourage you, please sign up for a life group. Look for Henry at the end of the service. He'll give you details on how to sign up for a life group. Si aún no tienen un grupo de vida, pueden buscar a Henry. Él les puede dar información de cómo se pueden unir a uno de estos grupos. So let's go back to the idea of the iron gate. Entonces, regresemos a la idea de las puertas de hierro. So can we have the iron gate? We'll look at this idea again of the gate. So we have the two Psalms. Psalm 1. Entonces tenemos los dos salmos. Psalm 1, if you read it correctly in your life groups, and if you pay attention right now, you'll notice that Psalm 1 focuses on the centrality of the Word of God. Entonces, si lo leyeron, el Salmo 1 habla de la centralidad de la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de So Dios. this is our gate. De aquí para acá, gate 1, the centrality of the Word of God. Entonces, de aquí para acá es la puerta número 1, la centralidad o el fundamento de la palabra de Dios. And if you pay attention, Psalm 2 teaches us the centrality of the anointed one, of the Messiah. Y entonces, si pusieron atención, la puerta número 2 habla del fundamento del ungido, el Mesías. So these are the gates. The centrality of the Word of God, Así que estas son nuestras puertas, el fundamento de la palabra de Dios right? And the centrality of the Messiah. y la centralidad o el fundamento del Mesías. We must understand Necesitamos entender that it's only through the Word of God que solo a través de la palabra de Dios we can be purified so that we can come in and worship Him. que podemos ser purificados para entrar y adorar a Dios. And it's only through our knowledge and our dependence on the Messiah Y es solo a través de nuestro conocimiento y dependencia del Mesías that we can come in and worship God. que podemos venir y adorar a Dios. Are we understanding? Estamos Little by little, vamos entendiendo. llegando. So if we read carefully, we are able to see that the Psalms, they're introducing us to a pathway in which we can find true happiness and fulfillment. Entonces, si vemos y leemos, vamos a encontrar que los salmos nos están dirigiendo en un camino donde vamos a encontrar plenitud y gozo. These Psalms make it clear that there's only two paths. Y los salmos nos dicen que solamente hay dos caminos, There's only two paths. solo dos. The path of the righteous El camino de los justos and the path of the wicked. y el camino de los malvados.
See, blessed is the man, Psalm 1, verse 1 and 2. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. El versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, His delight is in the Lord, in the law of the Lord. sino que en la ley de Jehová está su delicia, And he meditates day and night. y en su ley medita de día y de noche. So Psalm 1 contrasts the life of the righteous who delight in the word of God Entonces el Salmo 1 contrasta la vida de los justos que se deleitan en la ley del Señor and the law of the wicked who follow the counsel of the ungodly and who do not prosper. y en la vida de los malvados que siguen el consejo de los impíos y no prosperan. I want to suggest that this is not just simple wisdom or cheap wisdom. Quiero sugerir que esto no es sabiduría básica. These two verses show us they're the most perfect invitation to consider how great God's mercy is on us. Esto nos invita a considerar cuán grande es la misericordia de Dios para nosotros. If you read it correctly, these verses establish what should be the desire of every Israelite or every believer and how they should approach Jehovah when they're praising Him. Este salmo establece cuál debe de ser el deseo de todo creyente y también israelita cuando se acerca a Jehová cantando salmos. What should be their desire? ¿Cuál debe de ser ese deseo? Their desire should be this. Este debe ser su deseo. Our desire should be this. Are you ready for Y this? también nuestro deseo. Are you ready for this? Our desire should be that we are like that blessed man. Nuestro deseo es que seamos como ese hombre bendecido, bienaventurado. The one that's like a tree by the waters. Aquel que es como ese que es como árbol plantado junto a las aguas. Our desire should be to be like that blessed man who is not in the counsel of the wicked. Nuestro deseo debe de ser como ser ese hombre bendito que no se sienta con los malos. The desire should be to present ourselves as someone who is righteous before the Lord. Nuestro deseo debe ser presentarnos como persona justa delante del Señor. Recta. Someone who delights in the meditation of the Word of God. Alguien que se deleita en la lectura de la Biblia. So what does that mean? What do I mean by that? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? What I'm saying is that the whole of Psalm 1, it invites us to keep the Word of God above all other understanding. Entonces, el Salmo 1 nos invita a mantener la palabra de Dios por encima de cualquier otro entendimiento. It invites us to be like that blessed man who only wants to spend every second of their existence in the Word of God. Entonces nos invita a ser como ese hombre bienaventurado que todo el día está meditando en la palabra de Dios. Because if we live in the Word of God, Porque si vivimos en la palabra de Dios, we would not follow the advice of the wicked. no vamos a seguir el consejo de los malos, Because we have the advice of God. porque tenemos el consejo de Dios. We will not share the lifestyle of sinners. No vamos a compartir el estilo de vida de los pecadores. Right? We will not desire the advice of the wicked. No vamos a desear sus consejos del malvado. We will not want to sin because we will not want to offend God Y no vamos a querer pecar porque no vamos a querer ofender a Dios. or do anything that will sadden Him. Y a hacer cualquier cosa que lo entristezca. We will not cruelly humiliate or mock people. No vamos a humillar cruelmente a las personas. There will not be hatred in our hearts. No va a haber odio en nuestros corazones. For this reason, the righteous man is a blessed man. Por esta razón el hombre recto es bienaventurado. It's like a tree planted by the streams of water. Es como árbol plantado junto a aguas, It yields fruit in Sí. season, que da su fruto a su tiempo and its leaf does not wither. y su hoja no cae. Whatever they do prospers. Todo lo que hace prospera. Now, this is not the way of the wicked. Ahora, no es así con los malvados. It's interesting that the Word of God doesn't even compare the wicked to a tree. Es interesante que ni siquiera son comparados con algún tipo de árbol. It doesn't say the way of the blessed man is like a tree by the water, and the way of the wicked is like a tree in the desert. It doesn't even say that. No dice el camino del justo es como árbol plantado junto a las aguas y el camino del malvado es como
un árbol en el desierto. No, what the psalmist says, they're like shaft. No, dice que son They're como, like dry leaves que se los lleva el viento. como tamos, son hojas secas que se las lleva el viento. Ni a árbol llegan. They're not even compared to a tree. Because our desire should be like that blessed man, right? Porque necesitamos desear ser como esos hombres, mujeres bienaventurados. I'm gonna say this really quick. I met a pastor once Una vez conocí a un pastor who said he had his daughter, he had a son, but he said, I'm praying for some one man to come to marry my daughter. Entonces dijo, voy a orar para que venga un hombre de los salmos que se case con mi hija. Un hombre, Salmo 1, dijo. Ah, He wanted a Psalm man type of man, Psalm 1 type of man for his daughter. And that's a good desire, right? ese es un buen deseo, ¿verdad? Yeah. The only problem is this theologically, El único problema es este, that there's only one Psalm 1 man. que solamente hay un solo hombre del Salmo 1. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. He is the only blessed one. Él es el único que es bienaventurado. According to what Psalm 1 says, De acuerdo a lo que el Salmo 1 está diciendo, I would want to make this prayer, and I want to make this prayer. I want a Psalm 2 type of man yo quisiera hacer esta oración for my daughter. para mi hija y que sea un hombre conforme al Salmo número 2. And for that, I'm going to have to go to the last verse of Psalm 2, Y para esto voy a ir al último versículo del Salmo 2, because Psalm 2 says at the end, porque el Salmo 2 al final dice así, it says, verse 12, versículo al 12, final dice, blessed are all who take refuge in him. That's the kind of blessed man that I want for my daughter. bienaventurados todos los que en él confían. Ese es el tipo de hombre que yo quiero para mi hija. So we are blessed, not because we can live by the standards of someone, although we should desire to. Entonces somos bienaventurados no porque podamos alcanzar el estándar del Salmo 1, sino porque But because we take refuge in the blessed one. porque tomamos refugio en aquel que es bendecido. That's why we are bienaventurado. blessed. Y por eso somos bendecidos. Psalm 2 teaches us the centrality of the Messiah. El Salmo 2 nos habla del fundamento del Mesías. And look at what Psalm 2, 1 and 2 says. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? Miren lo que dice en el Salmo 2, 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. we can see here that the rebellion of the nation is no longer just one wicked man, now it's many, now it's corporate. Vemos aquí que ya no solamente está hablando de un hombre malvado, sino ya es corporativamente, son naciones, pueblos. We see in Psalm 2 that it describes how the nations and the kings of the earth raise and they come against the anointed one. En el capítulo 2 vemos como pueblos y reyes se levantan contra Dios y se amotinan contra él. And it's interesting that this psalm records the only one, or maybe it's the second place where God actually laughs. Y aquí quizás es la segunda lugar en la Biblia donde vemos que Dios se burla. Because remember in the Tower of Babel, cuando estudiamos Genesis, when we studied Genesis, ¿Se acuerdan en la Torre de Babel en Génesis? that they said, let us build a tower so we can get to where God is. Donde dice que vamos a construir una torre y para ser como Dios, alcancemos a Dios. And they built like a 5-story building and they thought they were getting close to God. And God had to come down and, remember that? Y entonces es solo como de 5 pisos y entonces Dios baja He comes down to see what they're doing and it's this kind of like, he's like, what are you doing? y los ve y les dice, ¿qué están haciendo? But here in verse, in this psalm, the Bible says that in verse 4, he who sits in the heavens
laughs. Aquí en el Salmo dice, aquel que mora en los cielos se reirá. He laughs because he cannot believe that they actually think that they can come against him. Y se ríe porque no le cabe en el pensamiento a Dios que la gente piense que realmente se pueden rebelar contra That they Él. can change his plans. Que pueden de alguna manera cambiar sus planes. You know, when they crucified Jesus, the people thought that they were doing their will and not God's will. Cuando crucificaron a Jesús, la gente pensaba, oh, estamos nosotros haciendo nuestra voluntad, no la de Dios. And chapter 4 of the book of Acts says that all of that was done according to God's plan. Y el capítulo 4 de Hechos nos dice que todo esto, la crucifixión, fue hecho de acuerdo al plan de Dios. So in this psalm we also see that the sovereignty of the word of God, because despite of this rebellion, God laughs and scoffs them because they think they can easily undermine his rule. Entonces en este versículo vemos acerca de la soberanía de Dios, porque vemos que a pesar de la rebelión, Dios se ríe y se burla de ellos porque piensan ellos que pueden socavar su gobierno. He says, I'm setting my king, Dios dice, yo estoy declarando quién es mi rey, my anointed one. mi ungido. Verse 10, now therefore, O kings, be wise and be warned. Entonces dice el 10, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación. And I would just want to read that for me. Y quisiera leerlo para mí And I would read that for you. y también para ustedes. Now therefore, Rolling Hills Covenant Church en español. Así que Rolling Hills Covenant Church en español, Be wise. sean prudentes, Be warned. acepten amonestación. Rolling Hills. Serve the Lord with fear Rolling Hills, sirvan al Señor con temor and rejoice with trembling. y alégrense con temblor. Kiss the Son, Honren al Hijo, lest he be angry and you perish in the way. para que no se enoje y perezcan en el camino. For the wrath is quickly kindled. His wrath is quickly kindled. Pues se inflama de pronto su ira. Blessed are all, Rolling Hills, Bienaventurados son todos, Rolling Hills, who take refuge in him. que confían en Él. See, this warning also has a promise. Entonces esta advertencia tiene también una promesa. Because the kings and the judges of the earth are warned to serve the Lord and to fear. Porque a los reyes y a los jueces de la tierra se les advierte que sirvan al Señor con temor But also to rejoice with trembling. y que también se alegren con temblor. They are urged to honor and kiss the Son. Se les insta a que honren y besen al Hijo. That means that they have to acknowledge his authority, Eso quiere decir que tienen que reconocer su autoridad, or else they will perish. porque de otra manera van a perecer. But also the promise is this: blessed are all who take refuge in him. Y la promesa es esta también: bienaventurados todos los que se refugian en Él. So someone is the invitation for individuals to choose to walk in the right path. Entonces el Salmo 1 es una invitación individual a que elijamos el camino correcto, For us to contemplate the magnitude of the Word of God, para contemplar la magnitud de la palabra de Dios, to make it central for our lives. hacerla un fundamento en nuestras vidas. We are blessed Somos bendecidos if and when we do this. si y cuando hacemos esto. And Psalm 2 is an invitation for all to recognize the centrality of Jesus as Messiah. Y entonces el Salmo 2 es una invitación a todos reconocer el fundamento, la centralidad de Jesús como Mesías. To recognize that individual wickedness can lead to corporate disobedience to God. A reconocer que la maldad individual puede llevarnos a que corporativamente desobedezcamos a Dios. But God, in His infinite mercy, has already set Jesus, the Messiah, the Anointed One, to judge the nations, and His authority we must recognize, and in whom we must find refuge. Pero Dios en su misericordia ya ha puesto a Jesús como su ungido para juzgar a las naciones, y en cuya autoridad necesitamos reconocer y en quien debemos encontrar refugio.
So as we gather to worship the living God, Entonces, conforme nos unimos para adorar al Dios vivo, let us remember that the journey to worship Him starts at the gate. reconozcamos que el camino para adorar a Dios comienza en estas puertas. So this gate is not just metaphorical, but it's a person. Entonces, esta puerta no es solamente una metáfora, es una persona esta puerta. And His name is Y Jesus. su nombre es Jesús. He declared it Himself. John 10 verse 9. Juan 10:9 lo declaró Jesús mismo. He says, I am the gate. Yo soy la puerta. Whoever enters through me will be saved. El que entre por mí será salvo. So Psalm 1 speaks of this blessed man who delights in the law of the Lord and meditates on it day and night. Entonces el Salmo 1 habla de este hombre bienaventurado que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. This man is no one other than Jesus. Y este hombre no es otro sino Jesús. And while we strive to submit to His word, Y conforme nos esforzamos para someternos a su palabra, only one man has walked blamelessly without sin. solo un hombre en la historia ha andado sin culpa, sin pecado alguno. This man is Jesus. Y este hombre es Jesús. While we strive to submit to God's word, Entonces, conforme nos esforzamos por someternos a la palabra de Dios, we can see that Jesus is our ultimate example of righteousness. podemos ver que Jesús es nuestro ejemplo máximo de rectitud. And as we follow Him, Y conforme lo seguimos, let us strive to live up to His standards. entonces busquemos vivir conforme a su estándar. See, su many ejemplo. times we try to live up to our standards Muchas veces queremos vivir de acuerdo a nuestras expectativas, nuestro estándar. or our wife's standards, O de acuerdo a lo que nuestra esposa quiere, ¿verdad? right? Emerson's like, or our boss's standards, O lo que nuestro jefe quiere. right? But what if we strive to live by His standards? Pero ¿qué si intentamos vivir de acuerdo al estándar de Dios? Now, God's standard is very high. Ahora es muy alto, ¿verdad? Este Right. estándar. It's very high. It's higher than my wife's standard. Es más alto que lo que yo espero de mi esposo. But he's bigger, she's smaller, and I'm still more afraid. Right? Pero aunque Dios es más grande y mi esposa chiquita, aún le tengo miedo. Eso es mentira. But we have to strive to live by His standards. Pero necesitamos esforzarnos, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Even if today I'm not there. Aún si no estoy allí todavía. Even if tomorrow I will not be there. Aún si mañana no voy a llegar allí. Maybe a month from now, probably not. Y en un mes quizás tampoco. Maybe a whole lifetime away from that, maybe not even then. Y quizás toda una vida y aún no has Maybe alcanzado. and maybe only on the other side of eternity. Y quizás solamente del otro lado de la eternidad. But the idea is not that we get there. Pero la idea no es que alcancemos, The idea is that we find refuge on the one that is already there. sino la idea es que encontremos refugio en aquel que ya alcanzó ese Blessed estándar. is the one who takes refuge in Him. Bienaventurado aquel que encuentra refugio en The Jesús. idea is that we continually come to the Blessed One. La idea es que continuamente nos dirigimos a aquel que es bienaventurado, Because only through Him porque solo a través de él can we find refuge. podemos encontrar refugio. So what word will I borrow from these Psalms? Entonces, ¿qué palabra yo tomaría prestada de estos salmos? I invite you to do your own search. Les invito a que ustedes se hagan esa What pregunta. words will I borrow from these two Psalms for my life? ¿Qué palabras quisiera yo tomar de estos dos salmos prestadas? I will take away Yo tomaría that He is the Blessed One. que Él es el bendito. So as I come to Him, Así que conforme yo vengo a Jesús, I'm not going to look at my mess. no voy a estar mirando mi pecado, I'm not going to look at the mess that I have done. no voy a estar mirando
todo lo malo que yo he estado haciendo, but I'm going to look to Him. sino que voy a mirarlo a Él. You are the blessed one. Tú eres el bendito. I acknowledge that you are the Messiah. Reconozco que tú eres el I Mesías. acknowledge that you have done all the work. Reconozco que tú eres el que ha hecho toda la obra. I just want to worship you. Y solo quiero adorarte. I just want to find refuge in you. Solo quiero encontrar refugio en ti. I want to follow your guide, your example. Quiero seguir tu guía, seguir tu ejemplo. I want to aspire to be like you. Quiero, Jesús, ser como tú, aspirar ser como tú. So those are the words that I would borrow. Esas son las palabras que yo tomaría. I asked Marisol this morning, what words would you borrow? Yo le pregunté a Marisol qué palabras ella escogería. And she said, I'm borrowing the idea that He is my King. Yo tomaría es la idea de que Dios es mi rey. Jesús es mi ¿Qué más rey. dijiste? That I'm not the king, He is the king. I need to submit to Him. It's not my will, but His will. You're not the king. I'm not the king. He's the king. En español. Ella es la reina. Yo dije que no soy yo el rey, Él es el rey, no es mi voluntad, sino su voluntad. So as we come through the gates, we acknowledge that we are not royalty, He is. Entonces, conforme pasamos por esas puertas, reconocemos que nosotros no somos los Los reyes, reyes, Él es. He es. So as we reflect on these truths, Entonces, mientras meditamos en estas verdades, let us enter through the gate that is Jesus. entremos por la puerta que es Jesús And let us embrace Him as that blessed man, our anointed King, y abracémosle como nuestro hombre bendito, nuestro rey ungido, our refuge. nuestro refugio. And may our lives be a testament to His grace and His truth. Y que nuestras vidas sean un testimonio de su gracia, de su verdad. May we continually seek to follow His example Que busquemos continuamente seguir su ejemplo in all that we do. en todo lo que hacemos. So if you don't know Jesus as your Lord and Savior, Si no conoces a Jesús como tu Señor, tu Rey, tu Salvador, come after service and talk to me. vengan después del servicio y hablen conmigo. Talk to Marisol, talk to Henry, talk to Suni, talk to Maricruz, talk to Jasmine, talk to David, talk to Juan, Hablen todos con- ellos. And that you may enter through the gate. para que tú también puedas entrar por esas puertas. Now Jesus left an example for us to follow. Y Jesús nos dejó un ejemplo para seguir. And His example is here at the table. Y su ejemplo es aquí en la mesa. He said this, that you may do this in remembrance of me. Y Él nos dijo que hiciéramos esto en memoria de Él. In some ways, this is a gate. De alguna forma esto es un portón, But this is an open gate. pero esta es un portón abierto. It's an open gate for those that have placed their hope and their trust in the Lord. Es un portón abierto para aquellos que han puesto su confianza y esperanza en el Señor. For those that have trusted in Him as their Lord and Savior. Aquellos que han confiado en Él como su Señor y Salvador. He said, do this in remembrance of me. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. I love that when He was ready to have His meal with His disciples, Me encanta mucho que cuando Él estaba preparado para tomar la cena con sus discípulos, He gathered them and He said, I have desire to have this meal with you. los reunió y les dijo, ¿cuánto he deseado tener esta última cena con ustedes? Please close your eyes and hear these words from the Lord. Por favor, cierre sus ojos y escuche esto del Señor. Close your eyes. Cierre sus ojos. I have desire to have this meal with you. He deseado tener esta cena contigo. Can you appreciate the depth of His desire? ¿Puedes apreciar la profundidad de su deseo? I have long desired, He says. Él dice, he deseado con muchas ansias esto.
to have this meal with you. de tener esta comida o esta cena contigo. And after they had their Passover meal, Y después que hubieran tomado la cena pascual, the Bible teaches us that Jesus took the bread. la palabra de Dios nos enseña que Jesús tomó el pan He took the bread and he broke the bread. y tomó el pan y lo rompió, Just like this. como de esta manera, He broke the bread. lo rompió. And he said to them, "This is my body, and it's broken for you. Y él les dijo, este es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. As you come forward, the people serving will tell you these same words. Cuando pasen hacia el frente, las personas que estarán sirviendo les dirán las mismas palabras. Pay attention to those words. Pongan atención a estas palabras. This is my body, which is broken for you." Este es mi cuerpo que fue quebrantado por ti. And that same night after they took the bread, Jesus took the cup. Y la misma noche que ellos también tomaron el pan, Jesús también tomó la copa. And he said, "This is my new covenant, Y él les dijo, este es mi nuevo pacto which I make with you." que yo hago con ustedes. His blood Su sangre shed for our sins que fue derramada por nuestros pecados, to the last drop, hasta la última gota, shed for us derramada por nosotros, for the forgiveness of our sins. para el perdón de nuestros pecados. Please think about that. Por favor, piense en eso. Please meditate on this truth. Medite en esta verdad. His blood Su sangre shed for us fue derramada por nosotros to the last drop, hasta la última gota, for you and for me. por ti y por mí. If you have trusted in Jesus as your Lord and Savior, Si usted ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, you're invited to the table. usted es invitado a la mesa. You're invited to partake of this meal. Usted es invitado a a participar de esta mesa. You're invited to remember with all of us His death on the cross. Usted está invitado a participar con nosotros y a recordar su muerte en la cruz. But not only His death, No solamente su muerte, because if He died, that means that He once lived. porque si Él murió, eso significa que también vivió. And the Bible teaches us that He lived long before He was born. Y la Biblia nos enseña que Él vivió antes de que nació. The Bible teaches us that He is from eternity. La Biblia nos enseña que Él es desde la eternidad. So He took the body of a man. Pero la Biblia nos dice que Él tomó el cuerpo de un hombre, He was born as a child, nació como un niño and He served, y Él sirvió and He took the cross. y tomó la cruz He died for our sins. y murió por nuestros pecados He lived without sin. y vivió sin pecado. And if He died, we also celebrate the fact that He was risen. Y aunque murió, también celebramos que Él resucitó. And not only that He was risen, but He was also ascended unto God. Y no solamente que resucitó, sino que ascendió a Dios. The Apostle Paul says that when we take of this meal, Y el apóstol Pablo dice cuando tomamos de esta mesa, de este pan, we declare to the world declaramos al mundo that He is alive. que Él está vivo. We declare to this world Declaramos a este mundo that He saves de que Él salva and that He has power to save. y que Él tiene poder para salvar. I'm going to invite the people that are going to help us serve. Vamos a invitar